Seguimos en el capítulo 10 y vamos a ver los versículos del 11 al 14 particularmente, y es cuando Jesús dice que Él es el buen pastor. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer el 11 y el 14. Dice así, Jesús hablando: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Bendito Dios, estamos en tu presencia. Gracias porque estás en medio nuestro y lo estás no como un espectador, sino como el protagonista, el principal entre medio de nosotros. Y hoy, particularmente hoy, Señor, por medio de lo que hemos leído en tu palabra, estás aquí junto a nosotros como el buen pastor. Nos reconocemos como tus ovejas, Señor. Deseamos ser guiados por ti, por medio de tu palabra. Infúndenos aliento a través de ella. Guíanos, alimentanos a través de tu bendita y preciosa palabra, Dios. Sacia nuestro corazón. Corrígenos, aliéntanos, límpianos, santifícanos a través de ella, Señor. Somos tus ovejas y queremos ser guiados, Señor, por ti. Gracias, Señor, porque estás en medio nuestro, porque queremos escuchar tu voz y sabemos y creemos que la oiremos, Señor, por medio de tu palabra. Te amamos, te adoramos, aquí estamos, Señor, somos tu rebaño y nos quedamos atentos a tu voz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay varias historias con respecto a las figuras del pastor, porque es muy común o es sabido que los pastores de rebaños de ovejas, literalmente hablando, ellos conocen a sus ovejas. Esto no es solo metafórico, no es solo una ilustración. Esto está basado o está inspirado en una imagen real, en un pastor que conoce sus ovejas y que las ovejas conocen la voz de su pastor. Hay varias historias. Hay una historia de la Segunda Guerra Mundial de unos soldados que se robaron varias ovejas en Jerusalén y se robaron al rebaño. Y el pastor, cuando se despierta y se da cuenta que no tiene ninguna oveja y él no podía ir a buscarlas, él lo único que hace es grita el sonido con el cual él llamaba a sus ovejas. Y lo grita a la distancia. Y las ovejas, al escuchar la voz del pastor, se fueron solitas y llegaron a donde estaba su pastor. Y los soldados no pudieron hacer nada porque las ovejas corrieron a la voz de su pastor. Hay varias historias de esta misma ilustración. Cómo cierto hombre se viste y toma la ropa del pastor de las ovejas y las trata de llamar, incluso imita el mismo sonido, y las ovejas no lo siguen, no le hacen caso, porque no seguían la ropa del pastor, seguían la voz del pastor. Y Jesús toma esta ilustración para afirmar que Él es el buen pastor. Recordemos que desde el inicio del capítulo 10, Jesús toma esta analogía o ilustración de un rebaño, de las ovejas, del pastor, de una puerta, de falsos pastores que se cuelan. Y Jesús ya dijo que Él era la puerta de las ovejas. Todo el que entrare por Él era salvo. Y ahora Jesús, en el versículo 11 y el 14, Él afirma ser además el buen pastor, en contraste con los falsos. Ya Jesús ha hablado mucho de los falsos. Los falsos eran ladrones, venían a matar, a robar, a destruir. A los falsos no les importaba el bienestar de las ovejas, eran asalariados, lo único que les importaba era el beneficio. Y Jesús, en contraposición, Él dice que Él es el buen pastor. Y el buen pastor, evidentemente, no solo es distinto a los malos, sino que la cualidad distintiva es que Él da su vida por las ovejas. Y esto es algo que vamos a hablar hoy día, vamos a tocarlo, pero vamos a profundizar más en eso la próxima semana, porque luego, en los versículos que siguen, Jesús dice: yo doy mi vida por las ovejas, nadie puede quitármela. Y hablando de justamente este sacrificio que Jesús iba a hacer más adelante. Pero no es la única cualidad del buen pastor. En todo el capítulo se dan muchas cualidades. El buen pastor conoce a sus ovejas, el buen pastor guía a sus ovejas, da salvación, lo leíamos en el versículo 9, el que entrare por mí, ese será salvo. Da su vida, no solo da su vida por ellas, sino que además les da vida y vida en abundancia. No huye de los lobos o del peligro como los asalariados. Y otra cualidad que tiene Jesús como el buen pastor es que divide. Vamos a ver en el versículo 19 y 20 cómo la obra de Jesús causó una división entre los que estaban allí. Algunos lo tildaron de blasfemo, de endemoniado, pero otros lo reconocieron como el buen pastor. Y fue su persona, Él como buen pastor, que justamente dividió. ¿Por qué? Porque Él separa a las ovejas o a sus ovejas del resto de animales. Hay una ilustración en la Biblia en donde Él dice que Él va a separar a las cabras de las ovejas.
Las suyas son las ovejas. Las cabras están entre medio, pero no son de él, no son parte del rebaño. Y va a llegar el momento en donde van a ser separadas, ¿sí? La imagen del pastor aquí que Jesús ocupa no era algo solo cultural, porque el pueblo de Israel era un pueblo, en su gran mayoría, un pueblo pastor. Desde su historia, toda la historia de Israel ha sido un pueblo pastor. Pero era una imagen más profunda que algo cultural. Y para Israel lo era así en ese momento. Para nosotros también. Carga con un fuerte peso teológico, un fuerte peso espiritual. Y es una imagen que está presente, muy presente en el Antiguo Testamento. Esta imagen del pastor. Por eso no era solo algo cultural, algo que la gente veía a diario, sino que había un peso espiritual detrás. Por eso a Jesús lo tildaron de endemoniado y blasfemo y lo quisieron matar, por las implicaciones que tenía esta idea y esta frase. Porque en el Antiguo Testamento, vamos a ver cómo el Antiguo Testamento presenta esta imagen del pastor. En el Antiguo Testamento Dios es el buen pastor. Ahí. Fíjense lo que dice Salmo capítulo 80, verso 1. Presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Dios es el pastor de Jacob, es el pastor de Israel. No solo eso, vamos a ver más. Jeremías 31:10. Oigan naciones la palabra del Señor, anuncien en las costas lejanas y digan, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño. Dios se presenta a sí mismo como el buen pastor de Israel. Y esta imagen, esta figura de pastor, que si bien es el pastor de ovejas, no solo era un pastor de ovejas en el Antiguo Testamento, y hoy día también tiene otra connotación el pastor. El pastor es un líder que guía a un pueblo. Y en el Antiguo Testamento, en la figura del pastor, no solo era un rebaño, sino también era esta figura del líder. Los reyes en Israel eran vistos como pastores que guiaban al pueblo. Y fueron duramente criticados o reprendidos por Dios porque habían muchos falsos pastores, tal cual como Jesús ya había dicho, estos que se cuelan, que son asalariados, que no les importa el pueblo. En el Antiguo Testamento ya estaban presentes, son los líderes de Israel, son los falsos profetas, son los malos reyes que no guiaban al pueblo hacia Dios, sino que los desviaban del camino, y Dios los reprende. Hay de los pastores, dice Jeremías 23, 1 al 4, que destruyen y dispersan a las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas y las han ahuyentado y no se han ocupado de ellas. Por eso yo me encargaré de ustedes por la maldad de sus obras, declara el Señor. Y fíjense lo que dice Zacarías 11:17. ¿Qué aflicción le espera a este pastor despreciable que abandona al rebaño? Y aquí no está hablando de un pastor que abandona ovejas literal. Aquí está hablando de un líder que abandona a su pueblo. ¿Sí? Está hablando de liderazgo. La espada cortará su brazo y perforará su ojo derecho. Su brazo quedará inútil y su ojo derecho completamente ciego. Esta figura que Jesús ya habla de un falso pastor que se cuela, que no le importa a las ovejas, que está en esa posición solo para adquirir un beneficio, ya sean en el Antiguo Testamento reyes, profetas, la época de acá eran los líderes de Israel, y hoy día son falsos líderes. Justamente la aplicación sigue siendo exactamente la misma, que se cuelan en iglesias, que toman posiciones de liderazgo y que se aprovechan del pueblo. Dios les advierte y dice que ellos tienen un final, y que no es un buen final precisamente. Ellos serán duramente juzgados, duramente juzgados. Esa es la razón, o una de las razones por la que Pablo advierte con imponer las manos con ligereza a cualquiera que no es un buen pastor, que no está calificado, porque va a recibir dura condenación, muy dura condenación. Dios, en lugar de estos malos pastores, Dios promete un pastor. A Jeremías, o por medio de Jeremías, Dios promete que le dará al pueblo pastores que guiarán al pueblo con sabiduría y entendimiento. Y habla de líderes, pero la Biblia habla de un pastor que es más allá de un líder humano, un pastor que va a ser el pastor de los pastores, un pastor que guiará al pueblo hacia su destino final. Fíjense lo que dice Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño.
En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Aquí no está hablando de varios pastores, aquí está hablando de un pastor por encima de todos. Y Ezequiel, capítulo 34, fíjense la ternura de este pastor. Versículos 12, 15 y 16. Seré como pastor que busca el rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. Yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano. No, ahí está, sí, ahí está. Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Este buen pastor cuidará de su rebaño, buscará a su rebaño. En donde quiera que estén sus ovejas, este pastor las buscará, las cuidará, las sanará y las traerá a su redil. Hay una imagen en el Antiguo Testamento o un personaje que es descrito como un buen pastor, y ese es el rey David. Al rey David se le habla como un buen pastor. Fíjese lo que dice el Salmo 78, que habla sobre David, versículos 70 al 72. Escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los rediles de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. David es esta figura del buen pastor, y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. David, en casi todas sus facetas, es una figura profética de Jesús. David es la sombra de Cristo. Cristo es el cumplimiento perfecto de lo que David sería, un pastor y un rey. Y Jesús es el cumplimiento de David como buen pastor y como el rey. Pero la Biblia ya mostraba a este Jesús como el cumplimiento de David. Fíjense lo que dice Ezequiel 34, 22 al 24. Así que yo rescataré a mi rebaño y ya no será maltratado. Juzgaré entre animal del rebaño y otro, lo que decía en delante, que va a separar a las ovejas de las cabras. Sobre ellos pondré un solo pastor, a mi siervo David. Esto lo escribió Ezequiel varios años, cientos de años después de que David había vivido, había muerto ya. De manera que Ezequiel está pensando en un futuro David. Él las alimentará y será su pastor. Y fíjense, un solo pastor, este es Jesús. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será un príncipe en medio de mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Y Jesús es la raíz de David. Él es el hijo de David que cumple esta profecía y bueno, muchas otras con respecto a David. Pero es Jesús, este buen pastor prometido en el Antiguo Testamento. Y cuando llega o leemos Juan capítulo 10, el versículo 11, vemos que Jesús es este buen pastor prometido que cuidaría sus ovejas, que las buscaría de donde fuera, que las recogería como a una oveja herida y las llevaría al redil. Muy similar a la parábola de las ovejas perdidas, de la oveja, perdón, era solo una, ¿sí? Pero la imagen del buen pastor no solo es propia del Antiguo Testamento y tampoco se pierde en los Evangelios. El resto del Nuevo Testamento sigue hablando y sigue mostrando a Jesús como un buen pastor. Fíjense los títulos que le entrega el Nuevo Testamento a Jesús. Primera de Pedro 2:25. Antes, hablándole al pueblo, a los creyentes, eran como ovejas que andaban descarriadas. Vamos a profundizar en la soberanía de Dios en todo esto, pero hay algo importante. ¿Eran ovejas descarriadas? ¿Fueron transformados en ovejas? No, eran ovejas, solo que estaban descarriadas. Eran ovejas siempre, estaban lejos, no habían sido encontradas, pero eran ovejas descarriadas. Pero fíjense cómo dice Pedro, cómo llama a Jesús. Pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Jesús es el pastor, el guardián de nuestras almas. El mismo Pedro, capítulo 5, verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible o que no se marchita, que no se corrompe, de gloria. Jesús es el príncipe de los pastores. Y Hebreos, capítulo 13, verso 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno,
los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es el gran pastor de las ovejas. Él es, vuelvo a repetir, el pastor, el guardián de nuestras almas, el príncipe de los pastores y el gran pastor de las ovejas. Esta imagen no quedó perdida en el Antiguo Testamento o en los Evangelios, sino que continúa acá en el Nuevo Testamento. Pero de todos los pasajes que hablan de Dios como un pastor, hay un pasaje icónico. Y es el pasaje célebre acerca de Dios como pastor. Y ese pasaje, no sé si imaginarán cuál es. El Salmo 23, en donde Dios, es David quien describe a Dios como el buen pastor. No vamos a analizar todo el Salmo, no nos alcanzaría, pero quiero que nos enfoquemos precisamente en la primera línea. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? La figura de Dios como pastor es muy rica y profunda. Lo hemos visto. De hecho, hay varios pasajes que no puse por un tema de tiempo, para no estar leyendo tantos pasajes, para que vayamos al punto. Pero la Biblia está llena de pasajes que muestran a Dios como un buen pastor, que Él se preocupa de su rebaño, que Él castiga a los malos pastores que no cuidan a su rebaño. Esta imagen es muy presente a lo largo de la Biblia y muestra la riqueza del carácter de Dios, de su relación con su pueblo. Pero hay algo particular, porque lo vamos a profundizar más adelante, y es lo que significa el ser pastor para una cultura como Israel. Muy probablemente, dice Charles Spurgeon, que David escribió este salmo no cuando era pastor, sino cuando él ya era rey. Y él meditaba en su pasado, y aún en esta posición de autoridad, de rey y del trono, David no se olvidaba de sus humildes inicios. Y él, siendo rey, se seguía viendo a sí mismo como una oveja que era pastoreada por el príncipe de los pastores, que es el Señor. ¿Por qué quiero centrarme solo en esta parte y no en el resto? No es que el resto no sea importante, sino porque esta frase tiene mucha profundidad. David escribe: el Señor es mi pastor. Para David, Dios no es un pastor simplemente. No es solo el pastor de Israel, no es solo el pastor de su pueblo, de su nación. Para David es personal. Para David el Señor es su pastor. Es algo íntimo, es algo cercano, es algo propio de Él. No es lejano, no es solo del otro. Para David, Él lo ve suyo propio. No es algo solo poético, esto es algo literal. David se sentía pastoreado. David sentía que Dios era su pastor, que era suyo, que era a Él a quien lo pastoreaba, que era a Él a quien lo guiaba. Él se veía a sí mismo como una oveja. Él se veía a sí mismo en todo lo que implica el ser una oveja. Las ovejas no son consideradas como los animales más listos, no son considerados como los animales más despiertos, más vivitos, más capaces para sobrevivir. No es un animal salvaje. No hay ovejas en estado salvaje, porque no sirven para vivir solas. No pueden vivir solas. Usted deja una oveja sola y va a morir, porque no busca alimento, porque no arranca de los animales, porque no es capaz de protegerse de los insectos, porque además, si no es trasquilada, va a morir también por la propia consecuencia de su lana. Las ovejas son un animal torpe. Y David se describe a sí mismo: el Señor es mi pastor y yo soy su oveja. No está escrito allí, pero en el mi pastor, ese mi, David se está describiendo a sí mismo como una oveja. Hay un sentido de propiedad. El Señor es mi pastor. No es solo un pastor, no es solo nuestro pastor, es que es mío, me pertenece y yo le pertenezco. David en este salmo está declarando que Dios es su Dios, y no solo un Dios cualquiera, es un Dios que lo cuida a él como un pastor, y él a su vez, siendo el rey de Israel, él es una torpe oveja simplemente en el rebaño del Señor. Pero este Señor, su pastor, lo conoce por su nombre. Este Señor, su pastor, lo guía a delicados pastos. A Él lo guía, a Él lo conforta, a Él lo hace descansar, a Él lo guía por sendas de justicia. Es a Él a quien lo acompaña en valle de sombra y de muerte.
Es a Él a quien le prepara una mesa aderezada delante de sus enemigos. Para David es su pastor. ¿Es así Dios para nosotros? ¿Sentimos ese sentimiento de propiedad? ¿Dios es nuestro pastor o es solo el pastor de su pueblo y no lo veo a Dios como mi pastor? David se veía a sí mismo como una oveja. Tiene todo esto directa relación con lo que sigue. Nada me faltará. David no estaba pensando en economía, en algo material, ni siquiera en un sustento, porque para David el nada me faltará es Dios es mi pastor y lo tengo todo, ya no me falta nada. David comprendía que él no necesitaba esos delicados pastos, él no necesitaba estar junto a esas corrientes de aguas, él no necesitaba una mesa aderezada delante de él. Lo único que David necesitaba era al Señor como su pastor, porque él entendía que siendo el Señor como su pastor, aun cuando él caminara por valle de sombra y de muerte, él no tendría por qué temer, porque todo lo que él necesitaba, su pastor, el Señor, estaba con él. Eso era todo lo que él necesitaba. Así vemos a nuestro pastor, a Dios. Si lo tenemos a él, ¿nos falta algo más? David decía, no solo nada me faltará, es que no necesito nada más. He decidido que lo único que necesito es al Señor como mi pastor. Y esta es una declaración de mucha humildad, porque vuelvo a repetir, la imagen de una oveja no es una buena manera de describirse, porque la oveja como animal es un animal torpe, no es un animal inteligente, no es un animal autosuficiente. Y David dice, ese soy yo. Yo soy eso. Yo soy un hombre torpe. Yo soy un hombre que no puede cuidarse a sí mismo. Yo soy un hombre que no sabe qué decisiones tomar. Yo soy un hombre que comete error tras error. Y necesito al buen pastor, al Señor, que Él me guíe. Que Él me lleve a los delicados pastos porque yo no puedo llegar. Que Él me haga descansar en esas corrientes de agua. Que Él me haga descansar en ese lugar, en esos delicados pastos. Dios nos cuida. Hay un hombre que escribió y él decía, porque el Salmo dice que Él me hará descansar, que confortará mi alma. Y eso habla de una oveja echada, que está echada descansando. Para que una oveja pueda descansar, una oveja no puede tener miedo, porque cuando una oveja está con miedo, no puede descansar, no se echa, porque está con miedo. Cuando una oveja tiene hambre, no puede descansar, no se puede echar, porque necesita alimento. Cuando hay fricción entre las ovejas, tampoco descansan hasta que haya paz, hasta que estén todas completamente tranquilas. Y cuando no hay agua, tampoco pueden descansar, porque no están satisfechas. Cuando no está su pastor allí, quien es la que los provee de protección, tampoco pueden descansar. La oveja va a estar allí inquieta todo el tiempo, de manera que para que una oveja descanse, tiene que estar suplida su hambre, no tiene que tener temor, no tiene que haber fricción en ella, tiene que haber paz, seguridad y además su sed también satisfecha. David dice, Dios suple todo eso y en Él yo puedo descansar. Realmente con la guía de Jesús, y no se trata del lugar, se trata de esto, de quién es el que me pastorea. Porque aunque no esté alimentándome en esos delicados pastos, aún en el valle de sombra y de muerte puedo estar confiado y tranquilo. Ahora, la imagen del pastor es una imagen muy particular, porque no es una bonita imagen. Hoy día para nosotros es una imagen tierna y está lleno de imágenes en internet donde sale Jesús con un palito de pastor y las ovejas detrás, y es bonito, ¿verdad? Y es tierno. Pero no era esa la imagen que había en la época en la que Jesús pronuncia estas palabras, porque el oficio del pastor era un oficio menospreciado. Era incluso para muchos visto como más bajo que el esclavo, el pastor. Porque al menos el esclavo no olía a animal. El esclavo dormía en una casa. El pastor no dormía en las casas, dormía con las ovejas, porque tenía que cuidarlas, porque no podían cuidarse solas. Lo vimos en la ilustración de cómo el pastor dormía en este espacio de la puerta del redil para que no entrara nadie. Cuando en una familia que se dedicaba a las ovejas, quien ni siquiera eran los esclavos los que veían los animales, era el hijo menor.
Porque nadie quería hacerse cargo de los animales. Cuando nosotros vemos la historia de David, ¿quién es el que cuida las ovejas? David. ¿Quién era David? El menor de todos. Porque si era el hermano menor, me tocaba hacer el trabajo más despreciable de todos. Ir y cuidar a los animales, limpiar sus desechos, cuidarlos, limpiarlos a ellos, estar hediondo animal todo el día, todo el tiempo. Y eso era algo despreciable, era algo sucio, era algo que nadie quería hacer. Era un trabajo realmente bien denigrante, el pastoreo de ovejas, de animales. Y si nacía otro hermano, el ahora penúltimo estaba feliz de la vida porque ya no tenía que cuidar a los animales. Ahora el último era el que iba a cuidar a los animales. Él se podía dedicar a otras cosas porque nadie quería hacerlo. Y por eso es extraño, en cierta medida, que Jesús se describa a sí mismo como un pastor. Porque Él toma el oficio más despreciable para el pueblo de Israel, y no solo para el pueblo de Israel, era una idea general. De hecho, hay registro de cómo los egipcios, que ya eran una nación, los egipcios menospreciaban a todos los pueblos pastores por lo mismo, porque vivían con animales. Eran vistos como más bajos que los esclavos. Los esclavos, al menos, vivían con la gente normal, tenían un techo. Los que cuidaban animales o los pueblos pastores, como era el caso de Israel, eran completamente menospreciados porque eran vistos a la par con los animales. Y Jesús toma esta ilustración, la de un pastor, para describirse a sí mismo. Él escogió el oficio más despreciable para describir su oficio, para describir su relación con su pueblo. Transforma todo lo sucio del oficio pastoral en una muestra de amor, de cariño y de misericordia. ¿Se acuerdan lo que leíamos en el devocional? Dios se inclina para darnos de comer. Una de las cosas que hemos conversado a lo largo del Evangelio de Juan, y es que algo que cautivó la mente del apóstol, del escritor, y es lo que resalta constantemente en el Evangelio, es la humildad de Jesús. Cómo la humildad de Cristo logra resaltar la gloria de su majestad. ¿Cómo es posible que el ser que está más alto descienda hasta lo más profundo y siga siendo glorioso, siga siendo poderoso y majestuoso? En la gloria Dios merece toda honra, toda alabanza, toda gloria le merece allí en lo alto. Y Él desciende hasta lo más profundo y se hace digno aún más de toda honra y de toda gloria. El Dios de perfecta santidad se hace hombre y ensucia sus pies para tomar a sucias ovejas, para limpiarlas, para cuidarlas, para curarlas y llevarlas al redil. Este es nuestro pastor, este es nuestro Dios. Nosotros somos sus ovejas. Él decide tomar el oficio más sucio, más despreciable y decir, sí, yo soy ese. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestro orgullo y soberbia, ¿qué hemos dicho? ¿Con una oveja? No. ¿Pastor? No, yo no soy un pastor. Yo soy un líder de Israel. Yo soy un fariseo de fariseos. Yo soy acá un entendido, un estudiado de la ley de Moisés. Yo soy un hijo de Abraham. Llega Jesús y dice, yo soy el buen pastor. El oficio más menospreciable, en lo más abajo, yo soy ese buen pastor. Y yo no huyo, yo no arranco como los demás. Yo me quedo y defiendo a mis ovejas. Yo las conozco, yo les doy vida y vida en abundancia. Los demás vinieron a matar, a robar y a destruir. Yo no vine a eso. Yo vine a llamar a todas mis ovejas y a ser un solo pueblo. ¿Y cuál es la cualidad más distintiva de este pastor? Que Él da su vida por sus ovejas. Vamos a profundizar en eso la próxima semana, pero tal vez alguien, a la luz de la figura del buen pastor, tal vez alguien pueda consolarse en el hecho de que, o pueda creer que solo puede lograr todo lo que quiera, que dentro de cada uno de ustedes está lo necesario para lograr sus metas, sus sueños, que con su esfuerzo va a lograr todo lo que quiera, que no necesita a nadie más, que es completamente independiente y de que lo único que importan son usted y sus sueños. Pero David dice, y debería ser nuestra confesión, a mí no, déjame consolarme en que soy una oveja y la más torpe de todas las ovejas. Déjame consolarme en eso,
que soy torpe e inútil como la más pequeña e indefensa oveja. Eso soy, eso quiero ser, porque es en esa confesión que encuentro el abrazo del tierno pastor. Es en esa confesión que encuentro el delicado cuidado amoroso de mi Señor como pastor. Si no reconocemos nuestra condición como oveja, si no reconocemos nuestra incapacidad, nunca podremos experimentar el amoroso cuidado de nuestro pastor. Seguiremos perdidos, o peor, seremos una cabra que al final del tiempo será separada del rebaño. Si no reconocemos nuestra incapacidad, nunca experimentaremos el cuidado del Señor, nuestro pastor. Somos ovejas arrogantes que escaparon del redil. Ovejas que menospreciaron los cuidados del pastor, como cantábamos en la alabanza hace un momento. Menospreciamos a aquel que curó nuestras heridas. Malgastamos todo lo que teníamos y en nuestra huida cosechamos lo que merecíamos. Pero el Señor no le importó eso. Él dejó el rebaño y fue a buscarnos. Nos tomó. Y como dice la alabanza que vamos a entonar, y es una línea que quebranta el corazón, ignoró mi arrogancia y nos llamó desde el Gólgota, desde la cruz. Eso es lo que somos. Esa cruz fue el cayado que nos rescató y nos guió. Y hoy día es su voz lo que nos infunde aliento, es su palabra, esos delicados pastos en los que podemos descansar. Y aunque este mundo sea como un valle de sombra y de muerte, no temamos, el Señor está con nosotros. Él es nuestro buen pastor, Él es mi pastor. Dice la Biblia, Él es mío y yo soy suyo para siempre. ¿Es esa la propiedad que tenemos en Jesús? Nuestro buen pastor, ¿somos suyos? ¿Él es nuestro? Somos su oveja y Él es nuestro buen pastor que nos carga en sus brazos. Dejémonos guiar por los cuidados del tierno pastor. Dejémonos acurrucar por sus brazos. Dejémonos ser sanados por Él. Dejémonos ser limpiados en nuestra suciedad. Muy probablemente la oveja perdida dice: oh Señor, qué bueno que te encontré. Estaba perdido. Y mientras va avanzando la oveja en los brazos del pastor y ve el sucio lugar en el que estaba, escucha los aullidos del lobo cerca, y mientras más se acerca al redil, la oveja recapacita y dice: no, Señor, yo no te estaba buscando. Tú me encontraste a mí. Y qué bueno que me encontraste. Oremos al Señor. Le invito a colocarse de pie. Démosle gracias al Señor porque nos rescató, porque Él nos encontró. Y por, como dice la alabanza que vamos a cantar, aún en nuestra arrogancia, Él decidió tomarnos en sus brazos. Si hay una diferencia entre las ovejas reales y nosotros, en que nosotros somos más rebeldes que esas ovejas. Nosotros sí pataleamos, pero Dios nos toma con brazos de amor, transforma nuestro corazón y la obra del Espíritu Santo en nosotros nos hace quietas, humildes y delicadas como ovejas. Amén.